Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos 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 días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿En qué nos quedamos ayer? Se acabamos páncreas, ¿verdad? Yes. Bueno. Nada más quedamos que íbamos a hablar un poco de la función endocrina, ¿no? La Sí, función doctor. glandular del páncreas. ¿Alguien me puede poner una imagen histológica del páncreas? Bueno, ¿quién dio páncreas? Naomi, ¿nos puedes poner tus diapositivas, Naomi, por favor? Sí, doctor. Bueno, mientras pues nos había dicho Naomi, ¿no? Sí nos dijo Naomi que el páncreas tenía funciones glandulares, ¿no? Al igual que el hígado, ¿no? Solamente que hay una pequeña diferencia, que ya, bueno, creo que sí vimos, ¿no? Que pues todas las funciones glandulares, ¿no? Del hígado, pues están llevadas a cabo por la misma célula, ¿no? Que es el hepatocito. Sin embargo, en el páncreas no. El páncreas también, pues igual tiene una función exócrina y tiene una función endocrina, ¿no? Pero cada función está regulada por diferentes tipos celulares, ¿no? Entonces ahí tenemos mm, ahí el componente, como dijimos, el componente exócrino, ¿no? Está en la imagen de la izquierda. Entonces ahí todas aquí en la función exócrina son para cuestiones digestivas, ¿no? Como tal, ¿no? De absorción, ¿no? Del tubo digestivo, ¿no? Entonces, por obvias razones, estas enzimas, ¿no? Que salen no son enzimas, son precursores enzimáticos, ¿no? Salen del, por el conducto de Wirsum y de Santorini y se van, ¿no? Al intestino delgado, ¿no? Perdón por el escándalo, pero son los candidatos que nos llevan un día y ya no tienen acto. Entonces, creo que nos había mencionado, ¿no? Naomi, que la composición histológica es muy parecida a
a la de la glándula parótida, ¿no? Las glándulas salivales, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Algunos le llaman así como que, se me fue el nombre, pero está en relación por la comparación que se hace, ¿no? Con la glándula parótida, ¿no? Entonces, y las células que se llaman ácidos o células acinares, con C, son las que se encargan de este tipo de secreción externa, ¿no? Tienen más o menos forma como de, bueno, ahí en la imagen se ve más o menos, ¿no? Es como de tubo, ¿no? ¿No? Tiene forma como de tubo, ¿no? Que el, como les dijera, el epitelio, ¿no? La parte que está hacia adentro del conducto excretor, que es el amarillo que se ve ahí en medio, o sea, se ven ahí, ¿no? Las células acinares, ¿no? En azul, con un núcleo morado, no sé qué color sea, y todas convergen hacia el punto medio, hacia el centro, ¿no? En un espacio amarillo que es ahora sí que el conducto excretor, ¿no? Entonces, ese epitelio tiene o el epitelio está formado por células, ¿no? Entonces, esas células tienen forma como triangular, ¿no? Entonces mm, ahí se ven como que medias rectangulares, pero no es una forma más como cuadrangular en ese corte por la parte media, ¿no? Superior, ¿no? Corte transversal de las células acinares. Entonces ahí la forma que tiene más o menos es como triangular, ¿no? Entonces, tienen una, una, una porción libre, que es la porción, ¿cómo se llama el nombre? Porción luminal, ¿no? ¿Por qué? Porque va hacia la luz del conducto pancreático, ¿no? Entonces, esa parte, esa porción luminal, pues es más, como tiene una forma triangular, entonces la porción luminal, ahí como se ve, es un poco más angosta, ¿no? Que la parte basal, que es pues la parte más ancha, ¿no? Entonces, estas células acinares, ¿no? Son células tipo, su secreción es como, o bueno, el tipo celular es como de secreción serosa, ¿no? Así como las sudoríparas más o menos, ¿no? Entonces, pero bueno, es una secreción muy especializada, ¿no? Entonces, como ya les había dicho, estas secreciones no son enzimas como tal, más bien son como precursores enzimáticos, ¿no? Son como enzimas inactivas que las secreta el páncreas aquí en las células acinares, ¿no? Que llegan al conducto de Bol, que realmente es como que el inicio, ¿no? del conducto de Wirsung. Entonces, cada célula drena o vierte su secreción ahí en el conducto de Bol y ya los conductos de Bol se van uniendo para formar el conducto, bueno, forman ahí el conducto de Wirsung, ¿no? Entonces, eh, está el ácido, o el acino como quieran. Entonces, cada ácido es toda esta, perdón, todo este círculo, ¿no? Entonces, aquí, a ver si se puede radionear aquí. Entonces, no, este color no se ve. El asino sería como un lobulillo, ¿no? Hepático. Ándale, ándale, exactamente. Entonces, todo esto es el ácido o el acino, ¿no? Todo esto. Entonces, es el conglomerado celular, tiene su conducto aquí, los conductos de Volt, donde drena cada célula y estos se juntan y forman el de Virso, ¿no? Entonces, cada ácido está compuesto por un grupo celular, ¿no? Que son todas estas, ¿no? Entonces, todas estas células vean cómo están como alrededor, ¿no? Del centro, ¿no? Rodeando el conducto excretor.
¿no? Entonces estas células pues, se llaman células centroacinares, ¿no? Entonces, de cada una de estas células centroacinares, pues tienen unos gránulos internos, ¿no? Que se llaman gránulos de simógeno, con C y G, simógeno. Entonces, aquí, en estos gránulos de simógeno, ¿no? Que aquí se contienen todos esos precursores enzimáticos, ¿no? Y curiosamente, pues entre más horas esté una persona en ayuno, estos gránulos de simógeno van a ser más abundantes, ¿no? Entonces, aquí en los gránulos, pues va a haber 4 principales tipos de precursores enzimáticos, ¿no? Que bueno, los libros lo manejan como enzimas, pero realmente no son enzimas, son precursores enzimáticos o proenzimas, ¿no? Que son pues, las sustancias o las enzimas pero inactivadas, ¿no? Entonces, los 4 principales... Serían simógenos, ¿no? ¿Me? Serían simógenos. Pues sí, realmente, esa es la palabra correcta, ¿no? Son enzimas inactivadas, no son simógenos, y los 4 principales simógenos que se encuentran aquí en estos gránulos son bueno, es el del grupo de las endopeptidasas, corresponde básicamente al tripsinógeno y el quimiotripsinógeno, ¿no? Y el grupo de las exopeptidasas, ¿no? Proteolíticas, que son principalmente la procarboxipeptidasa, ¿no? Entonces, ese es el primer grupo. Estas son para los carbohidratos, serían las enzimas amilolíticas, se llaman, que pues básicamente es la amilasa alfa, ¿no? Y pues el grupo de enzimas que digieren grasas, pues son las lipasas, ¿no? Que descomponen pues los lípidos, ¿no? Los descomponen para formar pues los ácidos grasos libres, ¿no? Y las enzimas nucleolíticas, que son básicamente la desoxirribonucleasa y la ribonucleasa, que bueno, estos se encargan para la digestión de los ácidos nucleicos para formar nucleótidos, ¿no? Y bueno, las, las, estos precursores llegan al intestino delgado, ya sabemos, no llegan a la ampolla de Vater en el duodeno, en la segunda porción del duodeno, y entran en contacto con unas enzimas que están en... No se escucha nada, doctor. Ajá, creo que es su internet. Sí. Sí, ¿me escuchan? Es que de repente habló y ya no se escuchó nada. Después de lo que comentó de lo de la ampolla de váter, ya no se escuchó después ya nada. Es que apareció aquí que se me fue el internet. Pero bueno, entonces sí quedó claro, ¿no? Los 4 principales grupos de proenzimas, ¿no? Que están contenidos aquí en los gránulos de simógeno, ¿no? Que son las y las exopeptidasas, que son para la digestión de proteínas, las amilolíticas, que son para la digestión de carbohidratos, las lipasas, ¿no? Para
para los lípidos, ¿no? Para formar ácidos grasos, y las nucleolíticas, ¿no? Para digerir, por decirlo así, los ácidos nucleicos y formar nucleótidos, ¿no? Entonces, estos precursores viajan por los conductos. El conducto, hemos visto, ¿no? El intestino tiene ahí unas vellosidades, ¿no? Que amplían la superficie de absorción, y en la punta de cada vellosidad hay una porción formada por glucoproteínas que se llama glucocáliz o glucocáliz, como quieran, ¿no? Ahí en las microvellosidades, y ahí en la punta tiene una como coenzima, ¿no? Que son las enterosinasas, que las enterosinasas convierten, ¿no? El tripsinógeno, que forma parte del grupo de las endopeptidasas, y lo convierte en tripsina, ¿no? Que es la enzima proteolítica, o sea, que descompone proteínas, es la principal, ¿no? La tripsina, más que la quimiotripsina, ¿no? Y después la tripsina se encarga de catalizar, ¿no? Todo catalizar la conversión del resto de las proenzimas, de las lipadas. A ver, ¿ya se escucha bien? Sí, doctor, ya un poco mejor. ¿En qué me quedé? Doctor, yo no entendí después de que dijo que pues pasaban a la segunda porción del intestino y había dicho que entraban en contacto con enzimas, pero yo hasta ahí entendí, lo demás lo escuchaba demasiado cortado. A ver, entonces nos quedamos que ya tenemos los 4 principales grupos de proenzimas, ¿no? Las endo y exopeptidasas para la digestión de proteínas, las lipasas para lípidos, amilasas o enzimas amilolíticas para los carbohidratos, y las enzimas nucleolíticas, ¿no? Que son para la digestión de los ácidos nucleicos y después formar nucleótidos, ¿no? Entonces, todos estos precursores, estas enzimas, viajan por el conducto pancreático, llegan a la segunda porción del Doctor, se le duodeno. escucha como con eco. Es que tiene activado creo que 2 micrófonos, tiene los entonces se dos. escucha. Ya, perdón. Es que me conecté igual al teléfono. Me saca de una y me queda en otra. Entonces, llegan las enzimas ahí a la ampolla de váter y entran en contacto con las microvellosidades intestinales, ¿no? Entonces ahí en la punta ahí de las microvellosidades hay una porción que se llama glucocáliz, que pues está hecho básicamente de glucoproteínas, y ahí se encuentra una enzima que se llama perdón, enterosinasas. Entonces, estas enterosinasas entran en contacto con el tripsinógeno y lo convierten en tripsina. Y esta tripsina es la enzima principal para la digestión o la descomposición de las proteínas en aminoácidos, ¿no? Para su posterior absorción y metabolismo, ¿no? Pero también esta tripsina entra en contacto con las demás enzimas, ¿no? La amilasa, la lipasa, la ribonucleasa, etcétera, y los descompone en las enzimas activas, ¿no? El quimiotripsinógeno lo vuelve quimiotripsina, etcétera, ¿no? Entonces, esta enzima es muy importante porque no solo ayuda para el inicio de la digestión de las proteínas, sino que también ayuda para convertir las proenzimas secretadas en el páncreas, volverlas activas ya en la luz intestinal, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, este es el funcionamiento, ¿no? del páncreas exócrino.
¿no? Y bueno, lo de los conductos, pues ya lo explicó perfectamente Naomi el día de ayer y eso ya creo que quedó bastante claro, ¿no? Y bueno, hay dos enzimas que son como que las que activan o dan las señales de inicio, ¿no? Para que comience la secreción exócrina del páncreas, ¿no? Entonces está controlada por tanto como por hormonas como ¿cómo les dijera? Por medio del sistema nervioso, ¿no? Entonces ya vimos que el nervio vago o las ramas del nervio vago son las que se encargan de la secreción intestinal, ¿no? Entonces, por control por medio del sistema nervioso sería por las ramas aferentes del páncreas, hablando del vago, ¿no? Entonces, por medio nervioso es mediante el vago con el que se controla, ¿no? la secreción exócrina. Pero también tiene regulación hormonal. ¿Por qué? Porque cuando los alimentos llegan al estómago, pues provocan distensión de las paredes, ¿no? Igual que su paso por los intestinos, y esta distensión promueve, ¿no? La secreción de dos hormonas principales, ¿no? La más, no la más importante, ¿no? Pero como que la primera es la secretina, ¿no? Que esta es la que se encarga como tal es ¿cómo les dijera? La secretina es la que más activa, ¿no? La secreción exócrina del páncreas, ¿no? Cabe mencionar que está compuesta mayormente por bicarbonato, ¿no? No contiene gran cosa, ¿no? Está compuesta principalmente por bicarbonato y es la que inicia en el páncreas la secreción exócrina. La otra es la colecistocinina, ¿no? Pero más que secreción del páncreas, es más para no secreción biliar, sino, ¿cómo sería? Como que el aporte de la bilis por parte de la biliar, obviamente, ¿no? Hacia el intestino delgado, ¿no? Hacia la ampolla de Bates, ¿no? ¿Por qué? Porque la colecistocinina, más que iniciar la secreción exócrina del páncreas, es más como para estimular, ¿no? La vesícula biliar y las vías biliares para que expulsen la bilis hacia el intestino, ¿no? Entonces, estas dos son las hormonas principales que participan, ¿no? para la secreción exócrina, tanto del páncreas, no del hígado, porque no necesita de la colecistocinina para sintetizar bilis, pero sí para que la vesícula la expulse hacia el intestino delgado, ¿no? Entonces estas dos hormonas pues actúan, ¿no? De forma coordinada como todo el funcionamiento del organismo, ¿no? Y ya, pues aparte de regular la función, como les decía que la secretina contiene grandes cantidades de bicarbonato, ¿no? Pues crean un medio alcalino, ¿no? En el que aparte de que protegen un poco, ¿no? Las paredes intestinales, ¿no? De la agresividad de la función, principalmente de la tripsina y de la quimiotripsina, ¿no? También le crean un ambiente adecuado, ¿no? Para el correcto funcionamiento de las otras enzimas, ¿no? Que es la lipasa, la amilasa y todo eso, ¿no? Entonces esto es como que a grandes rasgos, ¿no? La función exocrina del páncreas, ¿no? No sé si hay alguna duda. ¿No? Bueno, entonces eso es como que la función exócrina, ¿no? Doctor, yo sí Sí. tengo una duda. Entonces, si la colecistocinina sirve más para lo que es la secreción biliar, entonces, ¿de qué sirve ahí en el páncreas? O sea, porque bueno, menciona que Porque ayuda. se coordina con la secretina para lo que les decía
correcto funcionamiento de las enzimas pancreáticas, ¿no? Para crear ahí el medio, o sea, estas enzimas son, pues contienen gran cantidad de enzimas proteolíticas, o sea, que destruyen proteínas, y con la secretina, más que, por eso les decía, más que controlar la función exócrina, controla más la función muscular de la vesícula y de las vías biliares, y crear un ambiente alcalino para darle hasta cierto punto protección a las paredes intestinales. Aunque esta función le corresponde más o la tiene más la secretina, pero actúa en conjunto con la colecistocinina. Por eso sí tiene un poquito más de importancia la secretina que la colecistocinina, pero sí actúa en conjunto con esta. O sea que sin la secretina, pues no serviría para el páncreas, ¿no? Pues no, porque o sea, todavía le queda, ¿no? La estimulación nerviosa, ¿no? Por medio del vago, ¿no? Que sería como que la principal. Pero el complemento es la secretina, Ok, muchas gracias, doctor. ¿sí? Y bueno, eso es lo que podemos hablar, ¿no? Ahorita de la función exócrina, y de la función endocrina, perdón, pues ya se lleva a cabo de manera diferente, ¿no? Aquí, pues las principales, aquí no son enzimas, aquí son hormonas, ¿no? Son la insulina, el glucagón y la somatostatina, ¿no? Entonces, estas se encuentran sintetizadas por diferentes grupos celulares, divididos o clasificados como células alfa, beta y delta, que están contenidas, pero no en el conjunto acinar, ¿no? Como hemos visto hace rato, sino que están en los islotes de Langerhans, perdón. ¿Dónde se encuentran estos islotes, Jacqueline, Baltasar? ¿En qué parte del páncreas es donde son más abundantes? Así, Jacqueline. Elizabeth, ¿hacia No qué parte del recuerdo. páncreas? ¿Alguien Ay, sabe hacia qué parte del páncreas? ¿no era lo de la glándula de secreción interna, algo así? O Es sea, el cuando... páncreas es tejido glandular de dos tipos, de secreción externa y de secreción interna. La secreción externa ya vimos que es por medio de los ácidos pancreáticos, y que sintetizan los precursores enzimáticos para digestión de proteínas, carbohidratos y lípidos. Y el páncreas endocrino está regulado, o bueno, la secreción de sus hormonas está regulado por diferentes grupos celulares, ¿no? Organizados de manera diferente, no como en el hígado, que el hepatocito se encarga de todo. Entonces, estos grupos celulares están en los islotes, perdón, de Langerhans, ¿no? ¿Y dónde son más abundantes los islotes de Langerhans? Creo que en la cola. ¿No es en el cuerpo del páncreas? Están más hacia la cola, ¿no? Entonces, eh, hacia la porción de la cola es donde son más abundantes aquí los islotes de Langerhans. Varía más o menos la cantidad de islotes, están entre 1 y 3 millones más o menos, ¿no? Y estos islotes, bueno, constituyen más o menos igual entre el 1 y el 2%, ¿no? Del volumen total del páncreas, ¿no? Y hablando así como en cantidades celulares, más o menos por cada, este, se me fue Decía la uno por cifra. milímetro cuadrado, ¿no? ¿Mande? Decía algo de una por milímetro cuadrado. No, es que iba a hablar bueno, sí, pero iba a hablar de cantidades, ¿no? Por cada islote, pero se me fue el número, ¿no? Entonces, aquí no hay una imagen. Bueno, bueno, ahí tenemos los grupos acinares, ¿no? En forma como circular, ¿no?
sea, rodeando ahí el conducto, pero en amarillo tenemos un grupo celular ahí diferente, ¿no? Rodeado en, pues igual como si fuera una isla, ¿no? Ahí. Entonces, ahí el tipo, vemos ahí que las células acinares son como tipo triangulares, ¿no? Y aquí las células de los islotes tienen una forma, pues vamos a llamarla poligonal, ¿no? De hecho se llaman células poligonales, ¿no? Entonces, estas células, ¿no? de los islotes inician su desarrollo más o menos entre la novena y la 11ª semana de gestación, ¿no? Es cuando empieza el desarrollo de estas células de los islotes de Langerhans, ¿no? Que son las células de la función endocrina, ¿no? Entonces, en cada islote, pues ya se había comentado que va a haber 3 diferentes grupos principales, ¿no? El grupo más importante, por la cantidad, ¿no? que representa la cantidad total, ¿no? de las células aquí de los islotes, las principales son las células beta, ¿no? ¿Por qué? Porque constituyen entre el 60 y el 70% del total de todas las células insulares, lo vamos a llamar, ¿no? Entonces, las células beta están localizadas en la porción central del islote. Entonces, en cantidad bueno, forman parte de la mayor, valga la redundancia, parte de la cantidad total de las células insulares y que están en el centro, ¿no? Entonces, la función principal de estas células, pues es la producción o la secreción de la insulina. Entonces, estas son las células beta. Las células alfa serían como las segundas más importantes porque estas forman más o menos el 20%, 15-20% de toda la población total de las células, ¿no? De aquí de los islotes. Y estas están en la periferia, igual que las células delta, ¿no? Entonces, su principal función, pues, es secretar el glucagón, ¿no? Y bueno, las células delta, que están en la periferia, igual que las células alfa, estas son menos, ¿no? Estas ya nada más están entre el 5 y el 10% de la población total, ¿no? Y hay un grupo, como le dijéramos, como un grupo extra. O sea, principalmente se mencionan estas 3, ¿no? Las alfa, las beta y las delta, pero hay un grupo celular que se llama células insulares menores, ¿no? Que máximo forman el 5% restante, ¿no? De todo el tejido o de la cantidad total de células de los islotes, ¿no? Y que, pues, no tienen gran importancia, como les dijera, producción hormonal, ¿no? Pero la que se detecta que es la principal, pues es el péptido inhibidor gástrico, ¿no? Aparte de que pudiera ser que también aquí se secreta la colecistocinina y la endorfina, ¿no? Esas son las 3 principales, ¿no? Pero pues básicamente eso sería como que su función principal, ¿no? Son muy pocas, son máximo el 5%, ¿no? Y esta es como que la función, ¿no? O lo que se refiere al páncreas endocrino. No nos metemos en fisiología porque, como ya lo han visto en bioquímica con la doctora Miriam y el doctor Manscar, pues las funciones, ¿no? de la insulina son un poco complejas, ¿no? Entonces, para que entiendan, ¿no? Más o menos. Aquí la secreción no tiene mayor ciencia porque aquí la secreción va directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces aquí no hay pues no hay conductos secretores, ¿no? El conducto de Wirsum y de Santorini son para la secreción exógena, ¿no? La endocrina, la glándula que ustedes quieran,
la secreción siempre se vierte directamente en el sangre. Entonces, ¿alguna duda con esto? Disculpe, Bueno. doctor, entonces por su función endocrina es que sería un órgano vital o es no vital. Mm, Mm, Pues Mira, es que... ¿quién, Sí, quién sí, habla? doctor. Mira, si le quitas el páncreas a una persona por pancreatitis necrótico hemorrágica y le haces una resección de un 80% o 90%, el paciente va a dar a terapia intensiva metabólica, ¿verdad? Y va a morir unos 2 o 3 meses después. El páncreas, por supuesto que es tanto por la secreción externa, que al final pudiese ser más o menos compensada, pero también por la interna. No, es un órgano vital, por supuesto que es un órgano vital. ¿No? Vaya, cuando quieras matar a alguien, quítale el páncreas. Era una muerte lenta que le quita el páncreas. Sí, muerte anunciada. Sí, porque pues sí lo que usted mencionaba, ¿no? Si se le hace una pancreatectomía, pues la calidad de vida que queda ese paciente es muy deplorable, ¿no? Porque tiene que estar con suplementos enzimáticos, con insulina, con todo eso, con hormonas también, pero pues la calidad de vida es pésima y pues no dura mucho tiempo. Y pues no tiene capacidad de regeneración como el hígado, por ejemplo. Entonces, Lo caído, caído. eso sí. Ok, gracias, doctor. Sí, Oye, Martín, sí, doctor. estoy luchando con mi teléfono porque estoy escribiendo un mensaje y se me borra y sale otra cosa y sale otra función. Y como no tiene nombre, nada más tiene iconos así, figuritas, no sé ni qué significan. Pues ya que quedó entendido el páncreas, pasamos a el vaso. Que bueno, no tiene funciones digestivas, pero está contenido ahí en la cavidad abdominal y es muy importante para funciones inmunológicas. Y es muy importante cuando alguien se da un traumatismo cerrado de abdomen, porque lo más probable que se rompa, pues va a ser el vaso. Entonces, ¿quién preparó algo de vaso? Yo, Pamela Chagres. Ah, muy bien, Pamela. Pues comenzamos. Voy. Bueno. Mm. Bueno, buenos días. Soy Pamela Chaires y pues a mí me toca exponer acerca del vaso. Para empezar, pues el vaso es un órgano linfoide y se puede estudiar de acuerdo al punto de vista que lo tomemos, ya que como es una glándula de secreción interna, se puede estudiar junto con estas. También es una glándula vascular sanguínea, se puede estudiar en el sistema circulatorio o bien, como lo maneja el Quirós, en el aparato digestivo, pero pues este no tiene una función digestiva como comentaba el doctor, sino que se estudia más por sus relaciones con el colon, el estómago, el páncreas y por sus repliegues peritoneales. Bueno, este órgano, hablando un poco sobre su embriología rápido, se forma en la quinta semana por medio de la diferenciación mesenquimatosa del mesogastrio dorsal entre el estómago y el páncreas. Y bueno, los remanentes mesenquimatosos van a migrar hacia el hipocondrio izquierdo, donde se van a fusionar y finalmente van a formar este órgano. Durante la vida fetal es el que va a tener por un tiempo función hematopoyética y linfopoyética y va a terminar su eritropoyesis en la semana 28 para pasarle pues este papel a la médula ósea más o menos, ¿no? Bueno, ya hablando en una vida más adulta, se enfoca más al aspecto del sistema inmunológico, ya que es un órgano linfoide, constituye el 25% del tejido retículo endotelial, aproximadamente. Bueno, en cuanto a sus funciones, este es importante en la
filtración de sangre, ya que va a ser encargado de eliminar aquellos glóbulos rojos que después de sus 120 días pues ya llegaron y pues los elimina. También va a transformar la hemoglobina en bilirrubina y también va a ayudar a la secreción del fierro hacia la sangre, ¿no? También lo va a reciclar. Bueno, también tiene una función, bueno, en cuanto a las plaquetas, las va a almacenar y limpiar. Y también, por lo tanto, va en relación con la coagulación. Va a producir linfocitos y estos a su vez van a sintetizar a los anticuerpos. Bueno, los van a sintetizar y pues van a ayudar a la eliminación de aquellos patógenos. Entonces es un órgano muy importante en la inmunología en la vida adulta y durante la vida fetal estuvo relacionado con la hematopoiesis. Bueno, ahora hablando en cuanto a su número, este es un órgano único, solamente hay uno en el hombre, está situado en la celda subfrénica izquierda, en el hipocondrio izquierdo. Como se muestra en la imagen, está detrás del estómago, arriba del riñón izquierdo y del ángulo cólico izquierdo. En cuanto su dirección, su eje longitudinal va de arriba abajo y de atrás adelante. Su fijación es por medio de repliegues peritoneales que los van a unir, obviamente, a los órganos adyacentes por medio de los epiplanes correspondientes. Estos van a ser el pancreático esplénico, que lo va a unir al páncreas, el gastroesplénico, al estómago. Y bueno, también va a estar sostenido por el riñón izquierdo, por el colon, por el ligamento frenocólico izquierdo y por los vasos esplénicos. Y pues en la imagen se encuentra cómo está detrás del estómago. En la imagen de la derecha, cómo está situado por arriba del riñón, más o menos va a abarcar el octavo, el noveno y el 10º espacio intercostal. Bueno, en cuanto va a tener una longitud de 12 centímetros, un ancho de 8 y un espesor de 4. En cuanto a sus gramos, va a pesar unos 200 aproximadamente y va a tener una coloración gris rojiza o rojiza vinosa y su consistencia va a ser muy blandita, va a ser de las glándulas la menos resistente, es por eso que tiende en choques automovilísticos a ser el que pues sufra una lesión. En cuanto a su configuración exterior, es de forma ovoidea irregular, presenta 2 extremidades, 3 bordes, 3 caras. Su extremidad antero inferior es la que se va a tomar como base. Después sus bordes van a parecer converger y por lo tanto van a tener un vértice, que es la extremidad postero superior. Y como les mencionaba, entre ambas van a haber 3 bordes y por ende 3 caras. Una cara diafragmática o postero externa, que es esta aquí, aquí dice cara diafragmática. Después tenemos una renal o inferointerna, que es esta de aquí. Voy a apuntar. Que es esta de aquí. Y esta es la diafragmática. Esta es la gástrica o anterointerna. Y aquí podemos observar mejor cómo están estas caras. Les había comentado que la postero externa, que está en relación con el diafragma, la inferointerna renal y la gástrica anterointerna. Bueno, empezando con su cara diafragmática, postero externa. Esta es convexa, lisa, cubierta por peritoneo y como su nombre lo dice, va a estar en relación con el diafragma y por el medio de con el pulmón izquierdo y
este costo diafragmático. Esta cara, tomando su impresión torácica, va a tener una extremidad anterior, una posterior, superior e inferior. Su extremidad anterior va a corresponder a la línea axilar media en la 10ª costilla. Su extremidad posterior va a corresponder a va a estar a 5 centímetros de las apófisis espinosas. Su extremidad superior, en su parte más alta, corresponde a la porción más alta del 8º espacio intercostal, y su extremidad inferior corresponde a la 11ª costilla. Por lo tanto, el vaso va a abarcar el 8º, el 9º y el 10º espacio intercostal en cuanto a su cara diafragmática. Bueno, ahora la cara renal o inferointerna, esta es cóncava, es la de menor tamaño de las tres. Va a ser vuelta hacia abajo y adentro, y como su nombre lo dice, va a estar en relación con el riñón izquierdo y por lo tanto con la cápsula suprarrenal izquierda. Pues es todo de esa cara básicamente. Y aquí pues en la imagen se muestra cómo aquí está el riñón y es el que tiene contacto, ¿no?, con esta cara. Ahora en cuanto a su cara gástrica o anterointerna, esta es igual cóncava y corresponde a la pared posterior del estómago. Aquí está el estómago sostenido y pues va a dar aquí. Entonces corresponde a la cara posterior del estómago. Cerca del borde que lo separa de la cara renal va a presentar una superficie alargada y pues corresponde que va a seguir la dirección del vaso, y es donde los vasos esplénicos van a ingresar, y entonces este es el ilio del vaso, y es este ilio el que va a dividir esta cara en una porción preiliar y una retroiliar. Esta sería la preiliar, que corresponde a la pared posterior de la tuberosidad mayor del estómago, y a la extremidad izquierda, como se muestra en la otra imagen, del colon transverso. La otra porción es la retroiliar, que junto con el epiplón pancreático esplénico van a formar la retroconcavidad de los epiplones. Eso sería todo en cuanto a su cara gástrica. Ahora sus bordes. Tenemos 3 bordes y 2 extremidades. Un borde anterior, que es un borde posterior, que sería y un borde interno, que sería y pues no se va a ver aquí. Su borde anterior va a presentar escotaduras, las cuales se formaron durante la vida embrionaria. Esta también es delgada, convexa, y va a parar la cara pues gástrica de la diafragmática. Su borde, y va a estar en relación con el pulmón izquierdo y la pleura. Y ahora en cuanto a su borde posterior, va a ser cóncavo, poco más grueso, y pues va a insinuarse entre el riñón izquierdo y el diafragma, por lo tanto va a separar la cara renal de la diafragmática. Y en cuanto al borde posterior, es grueso, es ancho, va a separar la cara gástrica de la renal y por lo tanto se insinúa entre la pared posterior del abdomen y el riñón izquierdo. Y pues en su parte inferior se va a bifurcar, limitando entonces lo que corresponde a la base. Entonces este borde va a tener forma de Y invertida. Ahora en cuanto a sus extremidades, dijimos que son 2, una anteroinferior, que sería esta, y una extremidad, sería esta, y una extremidad supero posterior, que sería esta.
la extremidad infero anterior, también llamada basal o cólica, ya que pues tiene relación con el ángulo cólico izquierdo, también con el ligamento frenocólico, cólico frénico izquierdo, y con a veces con la cola del páncreas. En cuanto a su extremidad supero posterior, esta es redondeada y va a estar en relación con por delante con el estómago, atrás y arriba con el diafragma y abajo y dentro con el riñón izquierdo. Bueno, su constitución anatómica. Igual que el hígado, va a presentar envolturas y tejido propio. Las envolturas van a ser una externa, una interna. La externa corresponde al peritoneo y la interna a la capa fibrosa. Tenemos diferentes, son más que estos son los más importantes. Tenemos que el peritoneo va a envolver al vaso en todas sus caras y bordes, pero al llegar al ilio, la hoja que cubría la cara gástrica se va a unir con la hoja anterior de la retroconcavidad de la concavidad de los epiplones, se dirigen a la tuberosidad mayor del estómago, formando entonces el epiplón gastroesplénico. Lo mismo ocurre en su cara, bueno, no lo mismo, pero parecido con la hoja que cubría la cara anal, se va a unir con la hoja anterior de los epiplones, se dirigen a la cola del páncreas, formando entonces el epiplón pancreático esplénico. Puede que no exista, ya que a veces la cola del páncreas llega hasta el ilio, a veces. Entonces, lo mismo ocurre con sus extremidades. En su extremidad posterior superior, va hacia el diafragma, formando entonces repliegue, ligamento freno-esplénico o suspensor del vaso. Y lo mismo con su extremidad inferior o basal, que se dirige al ángulo cólico izquierdo, formando entonces el ligamento esplenocólico. Eso sería todo en cuanto a su peritoneo. Ahora la capa interna, que es la envoltura fibrosa. Esta es una delgada capa transparente que va a cubrir a todo el vaso completamente, pero al llegar al ilio envía vainas fibrosas hacia los vasos, formando entonces la cápsula de Malpighi. Va a pasar un autobús, pero bueno. Y como los vasos se van a subdividir, la cápsula también lo hace. Entonces envía vainas o láminas fibrosas a todas direcciones que se anastomosan entre sí, formando areolas regulares. Estas van a estar comunicadas entre sí y van a contener dentro pues el tejido propio o la pulpa esplénica. Y bueno, en la imagen es toda la cápsula fibrosa. Y lo que les mencionaba, la pulpa esplénica, ¿no? Esta, o lo propio del vaso, es de un color rojo vinoso y va a contener en su interior a los corpúsculos de Malpighi. Esta pues es una imagen en microscopio, ya que pues se calcula que en 3 milímetros cúbicos se encuentran unos 10.000 de estos. Y bueno, estos van a ser redondeados, de un color gris, blanquizco, que va a contrastar con con el color vinoso que tiene la pulpa, ¿no? Y estos van a estar suspendidos o adheridos hacia las ramas arteriales y van a estar formados por un retículo y elementos linfáticos. Entonces, estos se consideran centros de renovación de células linfáticas. Y como les mencionaba, ¿no? El tejido propio entonces va a estar contenido dentro de las areolas regulares que las formó la cápsula de Malpighi.
la envoltura, ¿no? Fibrosa. Y estas van a estar formadas por un retículo, se me olvida siempre. Un retículo de trabéculas delicadas en todas las direcciones y van a contener entonces las células linfáticas, hemáticas y eritrocitos. Estos eritrocitos van a ser más abundantes o más transitorios durante la vida fetal, ya que, pues, como les mencionaba, tenía la función hematopoyética, ¿no? ¿Pasa algo? Bueno, no. Ajá. Y bueno, en cuanto a los eritrocitos, estos van a estar fragmentados o deformados, porque como les había mencionado, este vaso tiene la función de eliminar los que ya están a punto de morir. Eso sería todo en cuanto a la envoltura fibrosa y el tejido propio. En cuanto a sus vasos, recibe sangre arterial de la arteria esplénica, la cual pues es rama del tronco celíaco. Esta se dirige al ilio acompañada de la vena y de los conductos linfáticos, envueltos en la vaina de ilio. Y esta va a dar ramas terminales hacia los corpúsculos de Malpigio, hacia su centro. Y entonces de aquí van a partir redes capilares radiadas hacia la periferia. Y ahora sí, de aquí parten redes capilares venosos. Estos y esta es la arteria esplénica, ¿no? Sería esta de aquí. Y como les mencionaba, esto se dirige hacia el centro de los corpúsculos de Malpigio. Forman redes hacia la periferia. De aquí parten entonces las redes redes venosas. Estos se van a anastomosar con las redes de la pulpa, formando entonces los troncos satélites de las arterias. Y estos van a dirigirse hacia el ilio, convergen y entonces forman la vena esplénica, que pues va a ser afluente de la vena porta. Y pues va a estar por detrás de la arteria. En cuanto a sus linfáticos, esto va a ser una red superficial y una profunda. La red superficial simplemente forman troncos colectores y se dirigen al ilio. La red profunda forman igual troncos colectores, se dirigen al y van a desembocar en los linfáticos esplénicos. A la cadena esplénica. Y en cuanto a la inervación, es del plexo solar, va a acompañar a la arteria esplénica y va a formar plexos de donde van a partir ramas motoras y sensitivas. Las motoras van hacia los redes vasculares y las sensitivas hacia los corpúsculos de Malpigio y la pulpa esplénica. También investigué un poco sobre la esplenomegalia. Me dio curiosidad que puede crecer demasiado. Se le considera esplenomegalia masiva al crecimiento del vaso, cuyo polo inferior se encuentra hasta la pelvis, o si cruza la línea media, ¿no? Y pues no es como una enfermedad como tal, sino es como algo secundario de alguna otra enfermedad, como son problemas en la vena portal, hipertensión portal, por enfermedad hepática, por linfomas, pueden ser linfomas de Hodgkin, leucemias, infecciones, trombosis. Y pues para su diagnóstico no suele presentar síntomas, sino que se necesita pues palpar o tomar ¿cómo se llama? Ecografías. Y en algunas enfermedades, si se tratan esas, puede disminuir su tamaño, o por ejemplo, si es un linfoma,
un cáncer, pues necesita de su extirpación. Y pues gracias por su atención. Eso sería todo. Muy sencillo. Muy bien, Pamela. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Es del tejido propio del vaso. Es que, bueno, la envoltura fibrosa, esa va a dar unas vainas fibrosas para los vasos y estos van a emitir, creo, unos tabiques o láminas que van a formar las areolas. Y en las areolas va a estar el tejido propio del vaso, que es la pulpa esplénica. Pero mi duda es que dice que está compuesta por un retículo de trabéculas. Pero, o sea, en sí, ¿cuáles serían las trabéculas? Esas, de la cápsula propia del vaso, tú dijiste, ¿no? Emite unas prolongaciones hacia adentro del vaso. Entonces, así como la cápsula de Gleason que se mete y adentro se va dividiendo y va formando como diferentes segmentos en el hígado, en el vaso va a formar trabéculas, va a formar como una red dentro del vaso, dentro de la pulpa blanca y la pulpa roja. Entonces, esas prolongaciones, pues es tejido conjuntivo, ¿no? Pero está compuesto por unas células que se llaman miofibroblastos, ¿sí? Que es tejido conjuntivo tipo muscular. Entonces, esto hace que el vaso se pueda contraer, ¿sí? Porque el vaso también es un reservorio de sangre. Ya no creen que las grandes cantidades de sangre están ahí, ¿no? Pero sirve como tal. Entonces, el vaso se puede contraer, claro, no es que se mueve, así como el corazón, ¿no? Pero tiene una ligera función muscular, ¿no? Por la composición de sus fibras trabeculares, ¿no? ¿Sí resolví tu duda o quedaste igual o peor? Creo que quedé igual. Doctor, yo tampoco entendí esa A ver, parte. el vaso tiene sus envolturas derivadas del peritoneo, ¿no? Y tiene su cápsula propia. Y esa cápsula emite unas prolongaciones hacia adentro del vaso. Entonces, esas prolongaciones están formadas por células que se llaman miofibroblastos, ¿sí? O sea, es tejido conjuntivo tipo muscular, que eso le confiere una cierta propiedad de ligera, muy ligera contracción. Entonces, estas fibras que van hacia el centro hacia adentro y hacia el centro del vaso, están dispersas de manera reticular, o sea, de manera desordenada. Y lo que hacen es formar como una red, es como si el vaso por dentro fuera una red enorme, ¿no? Y esta red es principalmente en la pulpa roja, ¿sí? Que es la porción como que más central, ¿no? Entonces, ¿esta red para qué sirve? Porque en esta red se quedan atrapados patógenos, eritrocitos y plaquetas que ya cumplieron su periodo de vida. ¿Para qué? Para como tanto las plaquetas como los eritrocitos, igual que los patógenos, pero más los eritrocitos, hablando de renovación sanguínea, con el tiempo van perdiendo su estructura normal, su flexibilidad y sus componentes bioquímicos de su superficie celular. Entonces, entran las ramas arteriales, ¿no? De la arteria esplénica, se distribuyen por todas estas trabéculas, ¿no? Y no, o sea, normalmente vemos que un capilar arterial se continúa con un capilar venoso, ¿no? Aquí no. Aquí los capilares arteriales se abren a este espacio trabecular que se llama seno, ¿no? Este seno, pues son estas trabéculas, entonces la sangre
sale, ¿no? Del capilar, pasa por el seno y ya después, este es como un filtro. Entonces ya de aquí, esto se le llama circulación abierta. ¿Por qué? Porque el capilar arterial se abre al seno, ¿no? En algunos animales es al revés, es circulación cerrada, pero no. Aquí, bueno, en el ser humano, este tipo de filtraciones se le llama circulación abierta. ¿Por qué? Porque antes de que la sangre de la arteria pase a la vena, pasa por un espacio abierto, que son estos senos, ¿no? Entonces, aquí en este seno está compuesto por varias trabéculas de estas fibras que vienen de afuera, de la cápsula propia del vaso, y está lleno de macrófagos, ¿sí? Igual que en la pulpa blanca, ¿sí? Pero aquí la diferencia, o sea, de los macrófagos de la pulpa blanca y la pulpa roja, es que los de la pulpa roja, pues van a fagocitar, ¿no? Eritrocitos, plaquetas y patógenos, ¿sí? Entonces, esta circulación abierta sirve como un filtro, ¿sí? Filtro para patógenos, filtro para células viejas, para la renovación celular. ¿Por qué? Porque aquí, cuando el macrófago, perdón, fagocita el eritrocito, el macrófago tiene unas enzimas que degradan. Al momento en que lo fagocita, el eritrocito se rompe y libera la hemoglobina. Entonces, en el mismo macrófago tiene enzimas que separan la hemoglobina en globina y en el grupo M. Y del grupo M se va a sacar se libera la biliverdina, y de la biliverdina se va a obtener la bilirrubina indirecta, que esa bilirrubina indirecta va a viajar hacia el hígado y ya en el hígado se va a transformar en bilirrubina conjugada por un proceso que se llama glucuronización, ¿no? Entonces, y el hierro restante queda liberado en forma de ferritina, y esa ferritina es llevada por la albúmina principalmente hacia el hígado también. El vaso también almacena hierro, pero es una cantidad insignificante. El mayor almacenador de hierro está en el hígado, en las células principalmente de Ito y de Kupffer, ¿no? No en el hepatocito, en las células de Kupffer y de Ito. Entonces, pero todo esto, todo el inicio está en el vaso, aquí en el seno, ¿no? Porque aquí en el seno, en esta red, se quedan atrapados los eritrocitos. El eritrocito tiene, ya ven que tiene su forma como su forma circular, con el centro un poco como cóncavo, ¿no? Entonces, el eritrocito tiene la facilidad de ser, que es muy flexible, entonces se puede doblar, por decirlo así, cuando pasa por por alguna superficie, ¿no? Entonces, en el eritrocito viejo cambia su configuración bioquímica y se vuelve rígido y se deforma un poco. Entonces, cuando pasa aquí por la red trabecular del seno, pues no alcanza a pasar, se queda atrapado. Entonces, tienen ciertos receptores bioquímicos en la superficie celular que son reconocidos por los macrófagos. Entonces, llega el macrófago, reconoce estos componentes de la membrana, lo fagocita, y adentro lo fagocita, lo rompe, y adentro por las enzimas que tienen estos macrófagos, entonces descomponen la hemoglobina en globina y en grupo M para la regeneración celular, pero no porque se regenere el eritrocito, sino porque manda la ferritina y manda la bilirrubina, las manda al hígado para que ahí se dé el almacenamiento de hierro, la conjugación de la bilirrubina indirecta, para que después la médula ósea tome el hierro del hígado, se lo lleva a la médula ósea y ahí vuelva a formar eritrocitos nuevos. Entonces, este es un proceso cíclico de regeneración, ¿sí? Obviamente no se regenera, no se utiliza todo el hierro que se obtiene con la ruptura de los eritrocitos, ¿no? Porque una cantidad de hierro se elimina por medio de las heces, ¿no?
Por eso, pues, hasta cierto punto necesitamos consumo de hierro, ¿no?, en los alimentos, pero la mayoría se vuelve a reutilizar otra vez. Y la globina, pues, es una proteína plasmática, ¿no?, que igual se sintetiza en el hígado, que, bueno, es reutilizada igual por el mismo. Entonces, esto es la pulpa roja, ¿no? Su principal función, pues, es el filtrado de la sangre para la destrucción y renovación de plaquetas y de eritrocitos, pero también sirve de filtro para algunos patógenos, ¿no? Esto es la pulpa roja. Y la pulpa blanca, bueno, la pulpa roja se la da así, pues, por los eritrocitos, ¿no?, que se quedan aquí, son los que le dan esta coloración. Se quedan atrapados aquí en el seno esplénico, ¿no? Y cada seno esplénico queda dividido por estas prolongaciones fibrosas, miofibrosas, que vienen de la cápsula propia del vaso, ¿no? Lo que tú decías, ¿no, Mara? De ¿qué eran esos cordones? Pues son cordones que vienen de afuera hacia adentro, formando redes y que delimitan los senos esplénicos. Estas prolongaciones que delimitan los senos se le llaman cordones esplénicos. Entonces tenemos el seno esplénico, que es la red donde se quedan atrapadas ya sean los eritrocitos o patógenos, quedan delimitados por los cordones esplénicos, que no son otra cosa más que estas mismas prolongaciones que vienen desde afuera, ¿no? Entonces, como pues está lleno de eritrocitos, adquiere una coloración como color entre rojo y vino, y por eso se le llama pulpa roja. Y la pulpa blanca, su coloración se la debe porque son cúmulos de linfocitos, ¿sí? ¿No tenés por ahí una imagen, Pamela, de la pulpa ahí blanca y roja del vaso? Ahorita la busco. Porfa, ¿no? Doctor, yo tengo una pregunta. Entonces, en este caso, el seno esplénico viene siendo lo que es la cápsula de Malpighi, me parece. No. Los corpúsculos de Malpighi son los cúmulos de linfocitos de la pulpa blanca. La Ajá. cápsula de Malpighi rodea el vaso. El corpúsculo de Malpighi, que también lo vamos a ver en el riñón, pero que no es algo completamente diferente. Aquí en el vaso, estos corpúsculos de Malpighi son cúmulos de linfocitos, por eso adquiere una coloración como gris, que bueno, se le llama pulpa blanca. Mira, ahí está. La segunda imagen, esa. Ajá. O sea que en No, este caso los la de abajo. corpúsculos van a ser pues bueno, en las imágenes, ¿no? Lo que se ve como gris, ¿no? Por Ándale, ejemplo, en esta sería la parte gris, pero en el ándale. caso de la cápsula de Malpighi, ¿qué sería? Es que me confundí ahí. Pues es la cápsula fibrosa del vaso. Ah, ok, es lo mismo. Sí, es lo Es mismo. que la busqué y me salió lo del riñón y dije, rayos, creo que por aquí no hay. No. Esa es otra cosa. Les digo, se ve en el riñón también, pero la función y la configuración es completamente diferente, ¿no? Aquí, pues se ve la pulpa blanca, ¿no? Entonces, todo eso que se ve como rosadito blanco, pues es la pulpa blanca, ¿no? Y si se fijan, tiene ahí como unos circulitos, ¿no? Que dice ahí nódulo linfático. Ese nódulo linfático es el corpúsculo de Malpighi, ¿no? Entonces, ese corpúsculo son cúmulos de linfocitos que fueron creados en la médula ósea y en el niño, en el timo también. Entonces, son sintetizados ahí los linfocitos en el timo, maduran, medio maduran. En el timo la función más bien es como de adiestramiento para que no reconozca los antígenos celulares propios como ajenos, para que no vaya a haber una reacción autoinmunitaria, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico funciona porque las células inmunológicas contienen
reconocedores de antígenos. Y al mismo tiempo, todas las células en su superficie, en su membrana, tienen antígenos. Entonces, para que los linfocitos no reconozcan los antígenos celulares de nuestro cuerpo como ajenos, pasan un tiempo de maduración en el timo, ¿sí? Es como su entrenamiento, ¿sí? Si el timo nota alguna normalidad de algunos linfocitos que intentan atacar al mismo cuerpo, el timo los elimina, ¿sí? Para no desarrollar enfermedades autoinmunitarias. Entonces, ya que pasaron este proceso de entrenamiento en el timo, se van hacia el vaso. Y ya en el vaso forman un cúmulo alrededor de una arteria, rama de la arteria esplénica, y ese cúmulo, bueno, para empezar, la arteria se le llama arteria central, ¿no? Entonces, esta rama de arteria esplénica es la arteria central. Y todos los linfocitos que se aglomeran, se aglomeran alrededor de esta arteria central, se le llama vaina linfática periarterial, ¿no? Entonces, esta vaina linfática periarterial tiene una forma más o menos como circular, bueno, cilíndrica, ¿no? Porque es alargada, es como un cilindro que se ajusta a todo el trayecto de la arteria, ¿no? O sea, entra a la arteria y en todo el trayecto de la arteria está rodeada por esta vaina linfática periarterial, ¿no? Entonces, pues toda esta vaina pareciera, cuando vean, cuando vean en histología el tejido inmunológico, cuando vean nódulos linfáticos, los nódulos linfáticos, su nombre lo dice, ¿no? Son acumulaciones de células blancas, ¿no? De células inmunitarias, ¿no? Entonces, esta vaina, linfática periarterial es la que también se le llama, aparte de nódulo linfático, corpúsculo de Malpighi. Entonces ya ahí siguen todo el trayecto aquí de la arteria central hasta donde lleguen, ¿no? Formando como una vaina, así como habíamos visto la vaina de mielina con el nervio periférico, perdón. Así, la vaina linfática periarterial va a rodear a la vena central de aquí del vaso, ¿no? Y son linfocitos B y linfocitos T. Se les llama vírgenes porque pues no han participado en ninguna acción de defensa, ¿no? Entonces están ahí como un reservorio para cuando se necesiten, salen, ahora sí que salen en rescate, ¿no? Pues de la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, porque los linfocitos que ya tienen linfocitos de memoria, o sea, que ya han tenido participación, que ya forman parte, ¿no? de los linfocitos B de memoria, que ya pueden reconocer una enfermedad de la que ya antes se ha estado contagiado, esos están circulando en la sangre. Estos que están en el vaso son de reserva, como para ser utilizados por primera vez. Y ahí se ven, ¿no? La pulpa blanca rodeado de la pulpa roja. Aquí creo que yo les dije una burrada porque les dije que era al revés, y no. La que está en medio es la pulpa blanca y la que lo rodea es la pulpa roja. Entonces ahí ven como ahí dice sinusoide y trabécula, ¿no? Cápsula. Entonces la cápsula da origen a las trabéculas que se van hacia el centro, pero la trabécula va dando más fibras, ¿no? Las miofibrillas hacia, igual, tiene unas ramificaciones que van a cubrir o van a estar alrededor de las arteriolas, ¿no? Entonces, ese que dice ahí sinusoide es lo que les decía que es el seno esplénico, ¿sí? Y ya las fibras dependientes de las trabéculas, que a su vez las trabéculas depende de la cápsula, esos son los cordones esplénicos, ¿no? Y ya les dije, ¿no? La sangre, antes de pasar directamente de la arteriola a la vénula, se abre a un espacio, se abre al seno, y en el seno se filtra, y ya después lo que alcanzó a filtrarse pasa hacia la vénula y ya regresa por medio de las
ramas, ¿no? de la vena esplénica para que se conjuntan, confluyen en la vena esplénica, que va a parar pues a la vena porta, y la vena porta pues vierte la sangre en el hígado, ¿no? Ahí está mi vaina linfoide periarteriolar, zona marginal, bueno, folículo primario. ¿Se entendió esto del vaso? Doctor, entonces lo más general es la cápsula, ¿no? Que sale por, pues es como una vaina que envuelve y después se Sí, va a es dividir como en trabéculas. ajá, es la cápsula, o sea, el vaso tiene sus envolturas derivadas del peritoneo, ¿no? Para su fijación, y es parte de su fijación, pero el vaso también tiene su propia cápsula, ¿no? Su propia vaina de tejido conjuntivo, y que emite sus prolongaciones o derivaciones hacia adentro del vaso para delimitar los senos esplénicos. Ahora sí, Mara, Sí, ya lo entendí. ¿segura? Sí, gracias. Bueno, Disculpe, doctor, entonces cuando se da una enfermedad autoinmune, ¿quiere decir que es porque el vaso no está funcionando bien? O sea, no destruyó esos no te intestinos. entendí. Pues sí, porque decía que para evitar una enfermedad autoinmune del timo pasaban al vaso donde ya se destruían o se deshacían los linfocitos que estaban mal. Entonces, No, eso quiere decir que cuando se da una enfermedad autoinmune es porque en el timo se destruyen, o sea, el mismo timo los madura, y si hay alguna normalidad, el mismo timo los elimina, ¿sí? Es un proceso que se llama selección natural, ¿no? Que lo deben de ver en inmunología, este proceso en el que los linfocitos llegan ahí al timo, el timo los entrena, si nota alguna normalidad, los elimina. Todos los linfocitos, la mayoría más bien, porque si hay enfermedades autoinmunes, la mayoría de los linfocitos que van del timo y de la médula ósea al vaso, en teoría se supone que no tienen ningún problema, que están listos para reconocer antígenos de superficie de algo extraño. Sin embargo, de las células propias pues, se supone que no. Pero eso ya consiste más del timo que del vaso. El vaso cumple funciones la primera es de filtrado, ¿no? ¿Por qué? Porque filtra en la sangre, y en la sangre filtra eritrocitos, plaquetas y patógenos, ¿no? Y la otra función que tiene es como de almacenamiento de sangre, ¿no? Almacenamiento de células blancas. La capacidad de almacenamiento realmente no recuerdo cuánto es poco, ¿no? Tampoco es mucho. Sin embargo, como tiene una circulación importante y constante, en casos de traumatismo donde hay ruptura de vaso, la hemorragia es considerable. Una ruptura de vaso te puede provocar un choque hipovolémico. Doctor, los antígenos que sintetice van a ser de acuerdo al tipo de sangre, ¿no? O pueden ser de cualquiera. Es que yo había, ajá, porque en la sangre hay antígenos dependiendo de qué grupo sean, ¿no? Si es A o Sí, B. pero tú te refieres a como que a los antígenos de los eritrocitos nada más, ¿no? Ajá, es que no sabía si era lo mismo, ¿no? No, o sea, de la infinidad de antígenos de superficie, unos pueden ser esos, ¿no? Tanto que si tú le transfundes sangre de tipo A positivo, por ejemplo, a una O negativo, va a ser una reacción inmunológica, ¿no? ¿Por qué? Porque está reconociendo ese antígeno como extraño, ¿no? Sin embargo, cada célula de cada tejido del organismo tiene ciertos antígenos en su superficie. Antígenos es una proteína, pues es una molécula compuesta principalmente por carbohidratos, ¿no? Pero puede ser también por combinación de carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no?
Entonces, así funcionan en los microorganismos, ¿no? Tienen antígenos de superficie que cuando ya son enfermedades de las que la persona ya ha estado contagiado, entran los linfocitos de memoria, que son los linfocitos B. Entonces reconocen a este ya nos vino a visitarlo otra vez, entonces van con él y el linfocito B no lo destruye, solo se adhiere a él y provoca quimiotaxis, o sea, por medio de citocinas que el mismo linfocito produce, atrae a los linfocitos T, que los linfocitos T son los que se encargan de destruir los patógenos. Los linfocitos B los reconocen, dicen, este ya lo conozco, se le pega, es como si llamaran a los linfocitos T, y los linfocitos T son los que contienen diferentes enzimas, ¿no? Y también fagocitan, llegan a esta célula, a este microorganismo, y lo destruyen. ¿Sí? Pero hay bacterias que tienen antígenos de superficie parecidos a ciertos tejidos del organismo, por lo que pueden provocar, después, posterior a una infección, pueden provocar alguna enfermedad autoinmunitaria. ¿Sí? Un ejemplo, la hepatitis. El virus de la hepatitis A tiene antígenos de superficie parecidos a, a algunas proteínas de membrana que están en los hepatocitos. Entonces tú te infectas de hepatitis A, no te das cuenta porque comiste tacos en la calle y te dio diarrea y vómito y dices, pues me dio diarrea porque me cayeron mal los tacos, ¿no? Y ya. Y no te diste cuenta que esa sintomatología fue por hepatitis A. Entonces, si se complicara y persistieran, los síntomas, se puede complicar a una hepatitis autoinmune. ¿Por qué? Porque los antígenos de la hepatitis A son parecidos a las proteínas de membrana del hepatocito. Entonces, el linfocito puede destruir también los hepatocitos pensando que es el virus de la hepatitis A. Esto ya hablando de algunas complicaciones de algunas enfermedades como la hepatitis A. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pues no sé, doctor, si les quiera comentar algo más. Pues no sé qué les quedaría claro, qué no les quedaría claro, porque, bueno, pues es obvio que al cirujano le interesa el vaso, porque si bien no es el órgano que más se rompe en un traumatismo abdominal, ese es el hígado por su tamaño, sí es el órgano que cuando se traumatiza sangra mucho y ante un traumatismo severo, sobre todo en la parrilla costal izquierda, en la parte inferior, ¿verdad? O en el costado, rompe al vaso, ¿verdad? Y entonces un vaso estrellado, no, pues tiene un sangrado, tiene un flujo de la arteria esplénica de unos 300 mililitros por minuto. Entonces el sangrado de las rupturas esplénicas provoca un hemoperitoneo, acumulación de sangre en la cavidad peritoneal. Y claro, una hemorragia es una hemorragia aguda, como una anemia aguda, y que obliga para que esta gente no se muera, pues a operarla. Y entonces se le hace la resección del vaso, la esplenectomía. Habitualmente el vaso en el hombre es único. Sin embargo, a mí me ha tocado ver, incluso me tocó ver porque yo antes hacía muchas necropsias, muchas autopsias. eh, Llegamos a hacer un promedio de 3, 4 por día, unas 120 autopsias mensuales. Y yo en lo personal, yo creo que tengo un récord mundial porque un día evisceré a 16 gentes muertas en el hospital 20 de noviembre. ¿Verdad? Ese día murieron de pediatría, de urgencias, de cirugía, de medicina interna, de todos los servicios, y llegaron 16 cadáveres y yo estaba de guardia y me aventé la evisceración de los 16. Al otro día casi me regaña el jefe del doctor
era Kurt Ambrosius y el doctor, el otro alemán, me dijeron, oye, doctor, hubiera hecho 3 o 4 y los demás los hubiéramos hecho. Y le dije, a mí me dijeron que yo tenía que viscerar a todos los que llegaran, ¿verdad? Y lo hice. Y entonces, pues, entre esas autopsias encontré a un nódulo redondito, no se veía como ganglio, ¿verdad? Y pues era una bolita y como de sangre renegrida, así como de 1 centímetro y medio, 2 centímetros de diámetro, un cayuco, y y resultó, estaba cerca de los epiplones gastroesplénico o pancreático esplénico, no me acuerdo de cuál, ¿verdad? Y fue un vaso supernumerario. Cuando una gente tiene una enfermedad autoinmune y es necesario hacerle la esplenectomía para que los eritrocitos no se estén destruyendo y mejore, a veces mejor, a veces no, ¿verdad? Entonces, es obligatorio que en una esplenectomía por un problema hematológico se revisen los epiplones en busca de ganglios de vasos supernumerarios, porque en un momento dado estos vasos supernumerarios, ¿verdad? Siguen participando del proceso aquel que provocó la esplenomegalia y vuelve a tener el mismo problema el paciente. Vaya, se necesita mala suerte para tener una enfermedad autoinmune, lupus eritematoso, en fin, todas las colágenas, ¿verdad? Pero además se necesita tener mala suerte para además tener vasos supernumerarios, ¿verdad? Son pequeñitos, son redondeados, no son de la figura, de la forma que ustedes me dijeron ahorita del vaso, sino que son como una canica, pero con una canica grande, así un cayuco, ¿verdad? Lo que se llama un cayuco. Entonces, esos son los vasos supernumerarios. Habitualmente hay 2. Y luego, por ejemplo, pues es obvio que es muy importante el vaso en la inmunología, ¿verdad? Y así, a muy grosso modo, hay una inmunidad, ¿verdad? Que es la defensa o la producción de anticuerpos, que fue allá por 1895, 1901, cuando Ehrlich los describió, los anticuerpos. Entonces, pues, esta respuesta inmune tiene dos ramas, como les dijo ahorita el doctor Martín. Una rama que es la respuesta inmune tisular, ¿verdad? Y una rama que es la respuesta inmune mediada por anticuerpos. La mediada por anticuerpos es dependiente de los linfocitos B, que se transforman en células plasmáticas, que son las productores de gamma globulinas. Y entonces, pues, estas células plasmáticas excitadas con una bacteria, vamos a decir, producen anticuerpos. Y esta respuesta inmune, que es de tipo, pues, humoral, tiene 4 características. Puede ser inducida. Ustedes ponen una vacuna e inducen a la aparición de anticuerpos. Entonces, la respuesta inmunológica es inducida. Es específica, ¿verdad? Si entra una salmonela, una shigella o cualquier bacteria, el organismo puede hacer anticuerpos contra ella, pero no contra todas las demás. Entonces, es inducida, es específica, es transferible. Hay sueros que llevan los anticuerpos y que se le pueden poner a otras personas. Entonces, se les pasa inmunidad. De hecho, esto se ha venido sugiriendo en los pacientes que tienen COVID, que ya se recuperaron, que tienen anticuerpos anti-COVID, pues que su suero, su plasma, se le ponga a los enfermos graves para ayudarlos contra esta enfermedad. Entonces, pues, es inducida, es específica, es transferible y tiene memoria, como les decía el doctor Martín ahorita. Los linfocitos B son linfocitos de memoria, que cuando viene una segunda dosis del antígeno, el que está provocando
la respuesta, bueno, pues viene una respuesta rápida. Una gente se le pone desde niño la vacuna triple, entre ellas va la antitetánica. Entonces esta vacuna antitetánica le produce anticuerpos de tipo antitetánico. Sí, pero pasan 10 años y estos anticuerpos bajan. Entonces se pone otra dosis del toxoide tetánico y ese reforzamiento hace que la respuesta inmune sea muy rápida y muy eficaz. Entonces, pues, estas son las 4 características de la respuesta inmunológica de tipo humoral. Es específica, es transferible, es inducida y tiene memoria. Y la respuesta celular es la respuesta por los linfocitos T. Bueno, pues estos linfocitos T que tienen un clúster de diferenciación que se llama CD, que lo hace muy específico. Bueno, pues estos linfocitos T se clonan, ¿verdad? El linfocito T es activado por el linfocito B, y entonces se clona, se reproducen y entonces pues aparecen las diversas variantes de linfocitos T, entre ellos la CD8, ¿verdad? Es un linfocito tipo natural killer, es decir, células de naturaleza asesina y que van a, pues, a proteger al individuo de muchas lesiones. Se dice que en los linfocitos T, ¿verdad? Estos linfocitos T actúan contra tumores, trasplantes, tuberculosis y virus, aunque desgraciadamente virus no va con T, ¿verdad? Entonces los linfocitos T actúan contra tumores, contra los trasplantes de órganos, contra las enfermedades tipo tuberculosis y contra las enfermedades virales, ¿verdad? Esto es sí, lo que es la inmunidad humoral y la inmunidad celular o por células T, ¿verdad? La inmunología, de hecho, nació allá por 1900, 1900 ¿qué? 1900, fue después de que Kitasato y Ehrlich descubrieran, ¿verdad?, la protección antivariolosa con una enfermedad de las vacas, ¿verdad? En 1896, Jenker y Kitasato encontraron que en las epidemias de viruela, a las personas que eran ordeñadores de vaca, ¿verdad? Y en la ubre tenían aquella enfermedad ulcerosa vacuna, se contagiaban las manos, cuando se contagiaban las manos por aquellas úlceras, ya no les daba la viruela. Entonces, la primera vacuna que hubo en el mundo fue la vacuna antivariolosa de Jenker y Kitasato. Incluso tomaban de las pústulas de los enfermos que tenían viruela, de las costras secas de los pacientes que se recuperaban, tomaban este polvo, lo usaban como el tabaco molido para aspirar, el rapé, y entonces se los daban a oler a las personas, y estas personas, muchas hacían inmunidad. Luego, los que se contaminaban las manos, que ahora se hace una escoriación en el brazo para poner la vacuna antivariolosa, entonces les aparecía una variante de la enfermedad vacuna, ¿verdad? Y esa variante de la enfermedad vacuna protegía contra la viruela. Y entonces, pues, así comenzó la época de las vacunas. Después, el otro gran descubridor de las vacunas, pues, fue Luis Pasteur, cuando hizo, pues, la primera vacuna antirrábica, ¿verdad? Con algunas cosas muy particulares, pero obviamente es el padre de las vacunas junto con Jenker y Kitasato. Y ahí fue cuando empezaron a hacer la inmunología, ¿verdad? Con la respuesta inmune inducida, ¿verdad? Y sus efectos, algunas veces muy adversos, que es el choque anafiláctico, ¿verdad? Por estas cosas. Entonces, pues, sí, el tema realmente es muy, muy, muy interesante y se presta para hacerlo mucho. Es más, a lo mejor les paso una especie de resumen de la historia de la inmunología, ¿verdad?
para que ustedes la puedan ver, porque ya vi que se interesaron mucho por la cosa inmunológica del vaso, ¿verdad? Les importó más que si el vaso tenía una cara gástrica, diafragmática y renal, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, pues qué bueno que les haya despertado el interés, porque eso es medicina, esto es un interés médico. Por primera vez se interesan en la medicina ustedes, ¿ok? Bueno, no sé si quieran alguna otra cosa de comentar o de ver. ¿Sí? Doctor, yo tengo una duda. ¿Los vasos accesorios cumplen las mismas funciones que pues, el vaso principal? Bueno, mientras el vaso normal está ahí, no, hombre, es como decir que en una tienda, ¿cuál es la función que tiene un puestecito de tacos enfrente de un restaurante gigante y de un centro comercial? Bueno, pues el puestecito de tacos no hace nada, pero si quitan ese centro comercial, vas a ver cómo ese centro de tacos crece, ¿verdad? Y ahora, el que va a vender toda la comida que vendía aquel otro, ahora es el taquerito, ¿verdad? Entonces, los vasos supernumerarios prácticamente no tienen mayor función. Si la tienen, ni siquiera pasa localizada, porque es muy pequeñito. Tienen la misma estructura histológica que ya describieron ahorita, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente, esa es una miseria con lo que contribuyen a esta respuesta. Pero si se quita el vaso, ahora ese vaso pequeño supernumerario crece y toma bastante de las funciones que tenía el otro vaso. Que por otro lado, sí no es un órgano vital. Cualquier gente se le puede quitar el vaso y puede seguir viviendo. A menos que se les quite antes de los 4 años, donde no ha madurado todavía la respuesta inmune, los pacientes a los que se les quita el vaso, a los niños, antes de los 4 años de edad, tienen que estar protegidos contra una serie de enfermedades, ¿verdad?, infecciosas, y tienen que recibir antibióticos prácticamente mensualmente hasta los 14 años de edad. Pero es porque se ha perdido la función de protección del vaso, no porque el vaso en sí sea importante para la vida. Si ustedes le protegen contra las infecciones, ni siquiera se entiende o se va a entender que no tiene vaso. ¿Mm? Esa era Carolina la que decía. Fui yo, doctor Naomi. Ah, Naomi, Gracias. sí. No, doctor, fue Naomi. Bueno, no sé si quedó claro. Todas las células del organismo tienen un antígeno de identificación. Es decir, tú tienes una célula o tienes un grupo de células, tienes un pedazo de piel, te cortas un brazo y del otro lado te tomas un pedazo de piel y te lo pegas ahí, pega tranquilamente, porque es tu mismo esquema inmunológico el que tiene esta célula del otro. Pero si tú tienes una herida, una peladura, una quemada, te agarras y le pones la piel de tu hermano, de tu primo, de tu amigo, o de tu amiga, o del que quieras, y se lo pones en esa zona quemada, no, hombre, la rechaza, pero inmediatamente. Porque en la vida embrionaria, el timo, ¿verdad?, es el marcador que le pone el cluster differentiation, el antígeno de histocompatibilidad a cada una de las células, les pone un sello que dice, esta es mía, 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 mía. Y la célula que entra y que no tiene ese sello, no tiene ese antígeno de histocompatibilidad mayor, entonces es atacada por las otras células y destruida, ¿verdad? Este antígeno de histocompatibilidad mayor, el CD4, está regido por el cromosoma, me parece que el 14, ¿no te acuerdas, Martín? ¿Dónde se encuentra el complejo de histocompatibilidad mayor? Creo que es el cromosoma. Está entre el 14 y el 6, me parece. Ajá, sí, exactamente. Entonces, ellos son los que codifican la presencia de este antígeno y que lo llevan todas las células, excepto algunas células como son las gónadas, las células, ahí no lo lleva tampoco
el cristalino, ni las células espermáticas. Por eso es que aparecen luego, por ejemplo, si un ojo se traumatiza, ¿verdad? Y se rompe, hay que quitarlo, porque si no, aparecen anticuerpos anticristalinos y destruyen al ojo sano, lo que se llama oftalmia simpática, ¿verdad? Y también, por ejemplo, cuando un testículo es traumatizado y roto, hay que quitar el testículo porque si no pueden aparecer anticuerpos contra el testículo sano. Y en la mielina aparecen anticuerpos antimielina, que fue uno de los problemas que tuvo la vacuna de Pasteur porque era hecha en tejido nervioso de ratones y llevaba mielina, y entonces el organismo desconocía esa mielina, le llegaba y hacía anticuerpos antimielina, incluso contra el mismo, y producen enfermedades desmielinizantes, que son muy especiales, fueron descritas por 4 gentes, Landry, Guillain-Barré, Strohol, ¿verdad? Esos 4 investigadores investigaron pues estas cosas de las desmielinizaciones adquiridas, ¿verdad? Porque hay enfermedades desmielinizantes pues que son idiopáticas, así aparecen en una gente sin nada, pero cuando se pone tejido nervioso, ¿verdad? Ese tejido nervioso, si lleva mielina, puede producir anticuerpos antimielina y producir desmielinización del sistema nervioso, con lo cual la gente se muere. ¿No? Son Landry, Guillain-Barré, Strohol. Son los investigadores de este tipo de enfermedades desmielinizantes adquiridas. Los cuales más conocidos son Guillain-Barré, ¿verdad? Las enfermedades de desmielinización pueden aparecer. Entonces, pues, realmente sí es el tema es muy interesante. Las proteínas que el organismo no conoce, decía yo, el cristalino, el acrosoma del espermatozoide y la mielina, forman lo que se llaman las clonas prohibidas del organismo. Y esto le valió el premio Nobel a un cuate que no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Ya por 1960. ¿Verdad? Las enfermedades desmielinizantes por clonas prohibidas. Las clonas prohibidas del organismo son el cristalino, el acrosoma del espermatozoide y la mielina. Bueno, ese es otro cantar. Y hay mucho que hay que decir, pero no sé si alguien quiera comentar, ver o decir algo. Naomi, ¿por qué le importa el vaso al cirujano? Pues había mencionado que precisamente por los accidentes que tenía, esto podría causar, bueno, es que porque recibe flujo de la arteria esplénica y da un flujo de 300 mililitros por minuto, entonces causaba hemoperitonismo. Hemoperitoneo, perdón. Y esto causaba... Entonces, una hemorragia, una anemia y muerte, ¿verdad? Si no se quita. Incluso, por ejemplo, yo me acuerdo que allá en el rancho grande donde yo viví, ¿verdad? Las gentes les decían a sus hijos, ya comiste, no vayas a correr. Y no vayas a correr porque te puedes morir. Lo que resulta es que, por ejemplo, un estómago lleno, mira, tú agarra un globito de estos globos de feria, de fiesta, agarra el globo y inflalo, ¿verdad? O tenlo así y lo sacudes. No, pues es una cosita así. Pero ahora ese globo, llénalo de agua, que algunas veces se usa para tirárselo al compañero de junto, ¿verdad? Al enemigo, al que sea, llenas tu globo con agua y lo avientas. Y es la guerra de globos con agua. Pero ese globo inflado con aire ni pesa ni nada. Pero ese globo inflado con agua ya es pesado, ¿verdad? Entonces, un estómago vacío o lleno de aire, no, pues tranquilo, se mueve. Pero llena el estómago después de una comida, sobre todo grande, y es una bolsa
que tiene el alimento y ahora ya pesa. Y como el vaso tiene adherencias firmes al estómago, ¿verdad? Por los epiplones gastroesplénicos, cuando aquel estómago en una corrida se sacude, es capaz de arrancar, ¿verdad? El tejido esplénico, porque no va a romper la arteria esplénica ni la vena. Esas son fuertes. Pero esas, al jalonearse, rompen el parénquima esplénico. Y entonces, pues, viene el sangrado. Por eso es que la gente decía, si comes, y sobre todo comes mucho, por favor no corras, ¿verdad? Nada más faltaba que decía, espérate a que vacíe el estómago. ¿Verdad? Pero eso era en mi rancho. Acá, creo que ya no se usa, ¿verdad? Y ahora la gente ya tiene estómagos de piedra. Creo que come hasta piedras y no le pasa nada, ¿verdad? Pero procuren no comer eso. Y la otra cosa es que, por ejemplo, después de una comida de un postprandio, hay dos fenómenos así muy especiales. Come una gente grande y una es que empieza la digestión y hay un secuestro, de sangre hacia las vísceras, pues, del tubo digestivo, ¿verdad? Y que son bastantes en el abdomen, ¿verdad? Y entonces producen un estado de somnolencia grande y entonces pues esto disminuye la circulación cerebral. De ahí que mucha gente dicen, ¿sabes qué? Después de comer no te metes a bañar, ¿verdad? Al mar o a la playa o al donde tú gustes bañarte, ¿verdad? A menos que sea en una regadera chiquita. Pero si no, procura que no, porque estás secuestrando sangre al aparato digestivo, ¿verdad? Para la digestión y todas estas cosas. La otra cosa es que la secreción ácida que se produce después de una comida importante y grande, esa secreción, no sé si lo mencionamos el otro día cuando vimos el estómago, que produce pues el ácido que pasa al estómago, que concentra un ácido hasta unos 3 millones de veces más que en el resto del organismo. Entonces, ese ácido que pasa al estómago, ¿verdad? Va a producir, pues, un efecto en la sangre. Eso se llama, no sé si has oído hablar de la marea alcalina. La No, doctor, marea, no me acuerdo. la marea alcalina, ¿verdad? Es un efecto, pues, de alcalosis transitoria, hasta casi fisiológica, digamos, postprandial, ¿verdad? Porque el estómago está jalando una cantidad enorme de iones ácidos. Bueno, ya chismeé mucho con ustedes. No sé si hay alguna otra cosa o ya Pues no, terminó la doctor, hora. ya con eso terminamos digestivo, se acabó la hora y se acabó digestivo, entonces ya mañana Perfecto. empezamos urinario con riñón. Correcto. Muy bien, Nada urinario más para este grupo. Oye, ahora sí, todos nada más les estuvieron, mira, paso. con la cámara encendida. El Ya, sí, estómago. sí, sí les llegó el Ajá. regaño. Sí. Yo creo que, ¿quién fue la que dijo la clase ahorita? Pamela. Pamela. Pamela les dijo, no se preocupen, yo voy a hablar y ustedes no tienen más que oír. Y entonces acudieron a tu clase, Pamela, porque no acuden a las de nosotros, ¿eh? Todos vinieron a ver a Pamela. Pamela Chaires, Sí. ¿verdad? Porque y la otra es Pamela Muñoz. Muñoz. Y otra Bueno, ay, también sí estamos llenos de Pamelas. Bárbaro. Bueno, entonces les paso lista rápido. Valeria. Sí. Presente. Jacqueline. Presente. Caroline. Presente. Santita, Presente. Presente. Gabriel. Denise. Presente. Denise. Pamela. Presente. Mariana. Presente. Brian.
Mara, Presente. Ignacio, Presente. Álvaro, Presente, doctor. Bruno, Presente. Luciel, Presente, doctor. Elizabeth, Presente. Emer, Melanie, Presente, doctor. Naomi, Presente. Alberto, Presente. Denise, Presente. Cede, Presente. Pamela, Presente. Jimena, Presente. Tania, Presente. Evelyn, Presente. Jacqueline, Presente. Jairo, Leslie, Presente. Tania, Presente. Diego Presente. y Samia. Presente. Vale, adiós. Nos vemos mañana con riñón. Gracias, doctores. Hasta Gracias, luego. Gracias, doctores. doctores. Hasta mañana. Mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta luego todos. A portarse bien. Ok. No creo. No se puede. La honestidad ante No. todo. No creo, no quiero. No quiero, Ya mañana es viernes, doctor. no quiera Dios en su Sí. corazón. Mañana es viernes. Gracias a Dios. Viernes. Ahorita le Ok. mando la clase de quirúrgica, doctor. Claro que sí. Ok, gracias. Dale, paso la clase y rápido regreso, voy por mi desayuno. ¿Y cómo no?